Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión número 3 de este diplomado de primeros auxilios no psicológicos. Espero hayan tenido una excelente semana eh, y estén con muchas ganas de seguir aprendiendo. Me gustaría saber si pueden ver las PPT. ¿Sí? ¿Las están viendo? Sí se ve. Bien, genial. Vamos acá. Bien, el día de hoy, como dije, es la tercera sesión. Eh, Trata sobre la primera ayuda emocional, la crisis y sus fases. Como sabrán, estamos expuestos ante diversas situaciones en nuestra vida cotidiana. Mm, a veces nos sorprenden los momentos sorpresivos, los periodos en crisis, ¿no? Para lo cual muchas veces no estamos preparados, ¿no? Ni psicológica, ni físicamente, en cuanto a material, muchas veces estamos preparados. Bien, pero antes de continuar, me gustaría saber si ustedes hace 2 sesiones se les pidió que vieran un video, una película, Náufrago. Me gustaría saber si es que la pudieron ver eh, y quienes deseen participar y puedan detallar alguna reflexión con respecto al trauma, ¿no? Y a lo que venimos viendo clase a clase. A ver, ¿quién puede participar? Yo, profesora, Bien, excelente. A ver, Carmen. eh, bueno, sí, la película El Náufrago la he visto varias veces porque a mí personalmente me gusta mucho, me Ujú, gustó mucho y me encantó ver en algún momento de mi vida familiar a mi padre mirando la película y llorando, ¿no? Llorando por el episodio en el que la pelota, la cual él humanizó y le puso por nombre el nombre de la marca de la pelota, ¿no? Wilson. Wilson. eh, el mar se lo llevó, ¿no? El mar se la Exacto. llevó y él se quedó solo prácticamente en esa isla. Cómo este personaje hace acopio de toda la resiliencia que puede tener un ser humano, ¿no? Esa capacidad de afronte que muchas veces la tenemos inmersa en nosotros y eh, cuando debemos de hacer acopio de esta, a veces no sabemos cómo, pero todos los seres humanos, creo que todos los seres vivos en general, tenemos la capacidad de resiliencia, ¿no? Es ese término que debe ser acuñado día a día. Ahora, otra parte también perdón, de la resiliencia del personaje es cuando él regresa ya a la realidad, regresa, ¿no? A su ciudad, eh, que es recibido pues con muchos honores, todo, pero él se sentía triste porque en verdad perdió al amor de su vida, ¿no? Lo encontró ya casada con otra persona, pero él al final dice palabras muy importantes, ahorita no las recuerdo, pero como que va a empezar nuevamente, ¿no? A vivir otra etapa de su vida. Esos son los momentos que a mí me han impactado mucho, cuando él se corta, ¿no? Que otra persona, pues como se diría, criolla. Ujú. Sí, muy oportuna tu intervención, Carmen. Me imagino que... Obviamente tira la toalla, ¿no? Sin embargo, de todas las. Ajá. Hola. Sí, esas son las partes que a mí me han impactado de la película. Muy bien, Carmen. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Yo, buenas Maribel. noches, Hola, doctora. Maribel. Sí, Buenas noches. Qué gusto escucharte.
Cuéntame. Gracias, gracias, doctora. Bueno, sí, mire, en realidad la película tiene muchas partes muy importantes, pero yo quiero rescatar algo muy importante desde el principio de la película. Ya, es el actor, bueno, no voy a decir el nombre del actor, sino más bien Chuck Nolan, ¿no? Que es Ujú. el que representa Tom Hanks. Ya, es una persona eh, muy optimista, es un líder nato. ¿Ya? Entonces, yo pienso que esos aspectos de su personalidad son los que lo ayudaron, ¿no? A afrontar todas las situaciones que se le presentaron en la isla, ¿no? Cuando cae el avión, ¿no? Entonces, eso es lo que rescaté desde un principio de la película, ¿no? La personalidad del actor, de Chuck Nolan. Muy bien, Ya, Mario. era muy, y aparte de eso también muy humanista, muy humano, un hombre muy bondadoso, muy noble, ¿no? Todos esos aspectos de él son los que considero yo que lo ayudaron mucho cuando se encontró solo en la isla, ¿no? Y las habilidades, pues, ¿no? Que desarrolló estando ahí, ¿no? Que son, que son muchas veces las situaciones que a nosotros se nos presentan en la vida y no sabemos que podemos tener todo eso de alguna manera oculta, ¿no? Se Exacto. desarrollan en esos momentos de difíciles, ¿no? Que se nos presentan en la vida. ¿No? Ujú. Y una cosa también que me llamó mucho la atención fue la aceptación que tuvo él, porque de alguna forma, o sea, tenía aceptación en la vida que llevaba ahí en la isla, ¿no? Y también, o sea, aceptación me refiero a las circunstancias que se le presentaron, ¿no? Una persona eh, ¿cómo le digo? Era muy perseverante, ¿no? Una Excelente. persona perseverante, o sea, no se rendía, ¿no? O sea, él mismo se daba esos ánimos, tan es así que por eso es que crea a este personaje que es el Wilson, ¿no? El de la pelota. Claro. ¿No? Que crea a Wilson, ¿no? Y para no sentirse solo tampoco en una situación así, ¿no? Como, por eso digo, o sea, todo eso que de alguna manera nosotros como seres humanos, ¿no? Sacamos de adentro para poder sentirnos mejor, ¿no? Ante Excelente. las adversidades, ¿no? Pero yo pienso que a él lo ayudó mucho su forma de ser, Sí, contaba su con unas personalidad. habilidades, ¿no? Sí, Con algunos rasgos de la personalidad que de repente jugaron a favor en ese evento sí, traumático. Pero sí, ¿cuál crees, cuál exactamente. consideras tú, Maribel, que fue el aprendizaje para el actor, ¿no? O sea, para el protagonista en la película, porque como hemos mencionado en clases anteriores, de una situación Ujú, crítica cambia la perspectiva de la vida. ¿De qué forma ujú. le cambió la perspectiva de vida a a este protagonista? Mm, yo pienso que fue el tema de la aceptación, Ya. el aceptar la pérdida, ¿no? Porque de alguna forma él ya había aceptado a que había perdido a la novia en el accidente, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Al final de la película él lo dice, ¿no? Y la volvió a perder otra vez, o sea, él sintió que esa pérdida era doble, porque dos veces la vuelve a perder. ¿No? Mm. Cuando, como quien diciendo, le encontré y la volví a perder, ¿no? Esa aceptación que él tiene de todo lo que le sucedió y de alguna manera, pues, iniciar nuevamente su vida, ¿no? Continuar con su vida. Ajá. Y también Y valorar también las cosas que él hizo, ¿no? Porque él cuando está frente a la mesa, después del agasajo que tuvo con las personas que lo recibieron, ¿no? Comienza a mirar los cangrejos, ¿no? Las tenazas que tenían y los cangrejitos que él comía en el mar, ¿no? Y también el fuego, ¿no? excelente, O sea, sí. esas cosas, todas esas cosas, no sé, yo las relaciono con el tema de la aceptación. Sí, efectivamente la aceptación es un tema que aborda mucho la película, pero también la aceptación a no tener el control de todo, ¿no? El protagonista era un Claro. controlador por excelencia, ¿no? Era un Ujú. líder, sí, pero trabajaba mucho con los tiempos, incluso Sí, tenía una sí, personalidad un efectivamente, poco sí. fría.
Era ¿no? controlar, Respecto exacto, sí, a sí, la sí. empatía con sus compañeros, incluso antes del accidente, un compañero estaba pasando un evento muy difícil junto a su Con la esposa, esposa, trauma, ajá. ¿no? De un cáncer, Sí. y él no pudo, en tal caso, apoyarlo emocionalmente, ¿no? En ese momento. Y bueno, esto definitivamente sí, sí aprendió mucho con esa experiencia. Gracias, Maribel. Gracias, gracias, Muchas doctora. gracias, Maribel. ¿Alguien más, por favor, que desee participar? Carmen, Maribel, ¿quién más? A ver, ¿una persona más que desee participar con respecto a la reflexión sobre la película El Náufrago? ¿Náufrago? A ver, Sandra, Aló, Miss. hola, te escucho. Hola. Bueno, hola. Ya, yo soy Lourdes. Ok, Lourdes, buenas noches. Lo que yo he podido rescatar es cómo de un momento a otro una persona puede cambiar gracias a lo ocurrido, ¿no? A un accidente como este caso, un evento donde él lucha por su vida y va a la isla, ¿no? Y pasa momentos difíciles y solo se encomienda a Dios, que es el único ser que lo puede apoyar a él, pero es una persona perseverante que puede sobrevivir y hacer las cosas, buscar, ¿no? Las cosas que le van a ayudar a vivir ahí, ¿no? Porque si fuera una persona débil, de repente hubiera fallecido, se hubiera puesto a llorar, no hubiera hecho nada, pero él de hacer lo mejor lo que se podía, ¿no? Y aparte de Y que los esto, mecanismos de afrontamiento que mencionó Maribel, ¿qué otros consideras que tenía, que contaba el protagonista? Aparte del liderazgo, ¿qué otras habilidades? bueno, que también tenía salud física Ya. Ujú. y el deseo de hacer las cosas bien, pues, ¿no? De perseverar. Yo veo más ahí, la perseverancia. Y Mm, tampoco, bueno, miedo, seguramente que sí lo sentía psicológicamente, ¿no? Por interno, claro, en las tormentas, pero ¿no? eh, claro, el miedo, la angustia, la soledad y el cambio de vida, ¿no? De pronto, Ujú. de repente tenía una casa distinta a donde él estaba, como él dormía, la vida se le había cambiado de noche a la mañana, ¿no? Y fue una cosa rápida. Y también su vida lo cambió, ¿no? Cómo nos pueden cambiar. Si de repente yo estoy muy feliz y de repente voy a esto, ¿no? Algo que no esperaba y Claro, luchar contra algo eso. impredecible, ¿no? Como hace poco también vimos en las noticias una catástrofe lamentablemente irreversible, ya la caída del avión en Brasil, Ah, ¿no? sí, pues fallecidos Eh, todos. ese momento tan traumático que habrán pasado los difuntos, los fallecidos, ¿no? En esa situación tan crítica, ¿no? Ese instinto de supervivencia, esa lucha. Qué difícil realmente, ¿no? Qué difícil para las familias, qué difícil para los rescatistas, ¿no? Tener que soportar esa situación, ¿sí? Eh, doctora, ante esa situación, porque sí se ha presentado y muchos hemos pasado, ¿no? Unos más que otros. Por ejemplo, un temblor en Pisco, ¿no? Que Ujú, fue fuerte. La gente estaba de lo más bien, hasta muchos celebrando un cumpleaños, otros haciendo planes y que se le venga abajo a la casa y incluso muchos enfermos terminen en los hospitales, ¿no?
es como un shock, un- algo traumático para esas personas y más aún sin poder tener ni siquiera dinero, ¿no? ¿Qué hacen estas personas? Como usted dice, ¿no? La parte física ven los médicos, pero muchas veces la parte psicológica no. Nadie te dice, también te vas al psicólogo, necesitas que vean tu conducta, cómo has quedado, cómo estás. Y como usted, yo hice una pregunta en la primera clase, ¿no? De que yo había tenido un accidente y nunca fui a un psicólogo. Y es verdad, porque cada vez que me acuerdo yo lo revivo, ¿no? No lo he olvidado. Imagínese esa persona que sufre, ¿no? Como este señor que quedó así de esa manera. A la larga, claro, ¿no? Regresa, todo se reencuentra, pero él es otro. Claro, ¿no? Y definitivamente va a pasar un buen tiempo para que logre readaptarse otra vez, ¿no? A su entorno social. Y Sí. otro choque, él ve, de repente quería esperar a la persona que él amaba, ¿no? Y no Ujú. encontró. Y ya Sí, no estaba como él hubiera querido. exacto. Y es un trabajo muy, pero muy complejo, brindar primeros auxilios psicológicos en desastres naturales, ¿no? De esta índole. Muy, muy, muy complejo. Qué bueno, señorita, esta clase nunca lo había escuchado. A mí me parece que nos va a ayudar a nosotros y también poder entender a las personas, ¿no? Que de repente pierden a un ser querido y solamente le dicen mi más sentido pésame y ya, ¿no? Y nada más, y no lo escuchamos, solo cálmate, cálmate, cálmate y deja de llorar, ¿no? A veces hay personas que son así, dice la vida es así, ¿no? A veces cómo ponerse en ese lugar, ¿no? Claro, ¿no? Cómo brindar la contención emocional, ¿no? Ser empáticos con el dolor ajeno. Es algo que la modernidad, el mismo ritmo de vida, la sociedad está olvidando, ¿sí? Pero que podemos rescatar, ¿no? Sobre todo ante estos eventos y situaciones tan críticas. Bien, Bueno, señorita, muy amable, gracias. gracias Lourdes, gracias a ti por tu intervención. Muy, muy, Mis, muy disertada. ¿Alguien más gracias. desea participar antes de continuar? ¿O continuamos ya? Liliana Mena. Ujú. Liliana Mena desea participar. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Y la primera ayuda emocional es una herramienta muy valiosa para poder nosotros brindar apoyo de manera inmediato y temporal, ¿no? Hay que recalcar que la primera ayuda emocional ocurre dentro de las 24 a 72 horas después del evento crítico, ¿no? Y se desarrolla en personas que se encuentran experimentando una crisis emocional en un estado de estrés muy intenso. En la presente clase vamos a ver algunas definiciones teóricas, ¿no? Que siempre son muy importantes, que nos sitúan y nos estacionan con respecto a la temática, algunas técnicas, algunas estrategias de intervención, sobre todo, ¿no? En momentos de crisis. ¿Sí? Y la primera ayuda emocional, contextualizarla han tomado tiempo, pues esas han sido desarrolladas por diversos autores y organizaciones en lo que respecta de los tiempos. Keshler en el año 2007 menciona que la primera ayuda emocional es una herramienta básica para los primeros respondientes en profesionales de salud mental. No es una terapia psicológica, sino es un enfoque de apoyo inmediato, ¿sí? Se enfoca más en la evaluación, en el apoyo emocional y la conexión con recursos adicionales, ¿no? Al proceso de apoyo. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud menciona que la primera ayuda emocional se centra en la promoción de la seguridad, estabilización emocional y conexión con recursos adicionales, y a su vez debe ser brindada por o por personas capacitadas, no necesariamente psicólogos, no necesariamente psiquiatras, ¿no? Sino también personas capacitadas. Luego, Meichenbaum en el año 2003 menciona
que está centrada en la evaluación de la situación crítica, a través de la identificación de pensamientos y emociones negativos que puedan surgir a partir de la misma, y la promoción de habilidades de afrontamiento y recursos para que puedan ser adaptadas posteriormente, ¿no? En poblaciones diferentes, ¿no? Y contextos también diferentes. A su vez, Meichenbaum menciona que está centrada en un tipo de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En la cual vamos a ir a detallar más adelante. Por otro lado, la Asociación Psicológica Americana menciona que además se centra también en la promoción de la resiliencia, ¿no? Lo cual es muy importante para afrontar las situaciones críticas. Bien, y entonces tendríamos que partir por la definición de crisis, ¿no? La crisis está definida como un estado de desequilibrio emocional muy agudo que ocurre cuando una persona enfrenta un evento traumático, altas cargas de estrés, situaciones críticas que exceden sus recursos habituales de la cotidianidad de afrontamiento, ¿sí? Sobrepasan sus formas de afrontar la vida día a día. Además, requiere intervención inmediata para prevenir daños adicionales, según Everly Mitchell en el año 1999. Lindemann en el año 1944 menciona que la crisis es un estado de desorganización emocional y cognitiva que ocurre después de un evento traumático o muy estresante. ¿Sí? Eso es particular. Y aquí tenemos algunas fases de la crisis, ¿sí? Según la teoría de Everly y Mitchell en el año 1999. Estas fases cabe recalcar que no son lineales y que van a variar dependiendo de la persona y la crisis específicamente, ¿no? El tipo de crisis. Y la primera fase, según Everly Mitchell, se denomina impacto y shock. ¿Sí? ¿Y a qué se refería esta fase? Esta fase se caracteriza por una respuesta en sí fisiológica ante un evento crítico muy intensa, ¿no? Que incluye incluso un shock, ¿no? Bastante conmoción a nivel emocional y también una parte de incredulidad, ¿sí? Uno se queda pasmado, niega esto, incluso la situación, ¿no? No hay aceptación. Y la persona, sobre todo en esta fase, pues se puede sentir muy abrumada, muy confundida, incluso desconectada de la realidad, ¿no? Y se le dificulta mucho tomar decisiones, de repente pelearse por sí misma incluso, ¿sí? Y eso con respecto a la fase del impacto y shock. La segunda fase, Berlin y Mitchell la denominan negación y confusión. Y pues mencionan los autores que aquí la persona comienza a negar o minimizar la gravedad de la crisis en sí, de la situación que acaba de ocurrir, debido a que, como mencioné anteriormente, se siente desorientada, confundida, ¿no? Y suele negar mucho lo que está ocurriendo como mecanismo de defensa ante el dolor que la situación esto expone, ¿no? Entonces, hay una fase de negación y confusión. La tercera fase la denominan ansiedad y miedo. Y pues aquí la persona comienza a experimentar estados de ansiedad, miedo, debido a una percepción de bastante peligro, una percepción de querer huir o escapar ante un evento que le genera mucha perturbación. Puede que la persona en este momento se sienta muy insegura, muy vulnerable de lo que está ocurriendo, incluso pueda tener mucho miedo, pánico y sobre todo pérdida de control, ¿no? Que hace que aumente esta situación de inseguridad y de miedo.
Sobre todo en esta fase, pues la ansiedad puede ser muy abrumador, ¿no? E interferir con la capacidad que tiene el ser humano para poder funcionar correctamente, ¿no? Incluso puede haber dificultades en sus relaciones sociales en ese momento, ¿no? O de respuesta, ¿no? Esas respuestas eh, tan comprensivas ante un evento anormal, ¿no? Que está surgiendo. La cuarta fase mencionan que se denomina depresión y desesperanza, ¿no? Y pues aquí la persona que ha sufrido un evento crítico comienza a sentirse desesperanzada, muy deprimida, ¿no? No ve la luz del túnel, ¿no? Lo ve el túnel sin salida, muy impotente, muy abrumada. Del mismo modo puede que haya perdido el sentido de esperanza o el propósito de vida, ¿no? Como mencionó anteriormente su compañera, está bien, me repongo en la situación crítica, pero al ver mi realidad, de repente mis personas ya no están, ¿no? Entonces puede ocurrir que en esta fase haya la pérdida del sentido de vida, ¿no? De querer continuar, del propósito que yo tengo para seguir andando. Muchas veces en esta fase nos podemos dar cuenta si es que las personas son vulnerables, han sido víctimas, necesitan de otro tipo de ayuda, de repente un tipo de ayuda más profesional. ¿Sí? Voy a leer el chat. Buenas noches. Ya vamos a continuar. Y la quinta fase, pues, es la fase de aceptación y reconstrucción, ¿no? En esa fase, la persona comienza en alguna medida a aceptar la realidad de la situación crítica, vuelve a reconstruir su vida, ¿no? A sentirse más calmada, más centrada en el aquí y ahora, más orientada y con una mayor sensación de controlar las situaciones, ¿no? De estabilidad emocional. Eh, Tanto la aceptación como la reconstrucción requieren netamente un proceso de duelo y de adaptación, ¿no? De adaptación al cambio. Sí, entonces es una etapa muy importante dentro de las fases de una crisis en cuanto a su recuperación. Y bueno, se termina con la fase de reintegración y crecimiento, ¿no? Según Everly Mitchell, mencionan que aquí la persona ya se reincorpora a su cotidianidad, va a comenzar nuevamente a experimentar un desarrollo personal, un afán por crecer personalmente. Se siente con mayor fuerza, con mayor vitalidad, más resiliente, con una mayor sensación de tolerancia a la frustración, ¿no? De tener un propósito, un sentido de vida. Esta fase requiere mucho aprendizaje y mucha reflexión, ¿no? Sacar lo positivo de lo negativo, ¿no? Ver lo bueno en lo malo, ¿no? Sacar la experiencia de la situación crítica, ¿no? El aprendizaje que viví, que me dejó pasar por esta situación crítica. Bien, me gustaría si hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a las fases. Profesora, todo claro. Bien. Claro. Bien, Carmen, tú hace un momento interviniste, participaste con respecto a la película Náufrago. ¿Me puedes describir algunas escenas de la película que se relacionen a estas fases de la crisis, según lo que acabo de mencionar? Ah, por ejemplo, la negación y confusión, creo que fue los primeros momentos, ¿no? Ujú, Cuando habían momentos en que el personaje perdía la paciencia, ¿no? ujú, Inclusive habían eh, monodiálogos, ¿no? O diálogos socráticos que él mismo se enviaba como para recapacitar, porque se notaba que por momentos él
podía negar lo que le estaba ocurriendo, ¿no? O sea, no validaba sus emociones inicialmente. Luego, obviamente, también se puede apreciar, bueno, desde el comienzo, ¿no? Impacto y shock, negación y confusión. También, obviamente, presentaba ansiedad y miedo. Depresión no creo, pero desesperanza sí, cuando él, por ejemplo, preparaba sus balsas y se no eran muy adecuadas y se desarmaban también, ¿no? Ujú. Llegó un momento también que él presentó aceptación y, ay, disculpe, estoy con el celular, No te no, preocupes. y reconstrucción, creo que es aceptación y Ujú. Es reconstrucción, claro. reconstrucción. Al final él presenta, ¿no? Estos elementos, estas fases de la crisis, porque él acepta su situación y lo que busca es, a través de la perseverancia, como lo han dicho las compañeras que me antecedieron, y yo sigo sosteniendo la resiliencia, que para mí es una capacidad increíble, que él logra, pues, ¿no? Aceptar y, y tratar, primero, de adecuarse al medio y Mm. segundo, de mejorar su situación. Y al final, pues, una reintegración y crecimiento, porque obviamente este personaje, si bien es ficticio, nos puede dar luces de que a cualquiera nos puede suceder muchas veces, como se dijo, ¿no? Por ejemplo, las personas que durante el terremoto de Ica estaban en festejos, estaban haciendo alguna cosa y al final se quedaron sin casa, se quedaron sin sus familiares directos, sin sus mascotas inclusive, ¿no? Sin pequeñas cosas que de repente para otras personas no son importantes, pero para esa persona sí es de valor, por ejemplo, ¿no? La pérdida de una laptop, por ejemplo, para un estudiante que no tiene recursos es valiosísimo, ¿no? Claro. Yo una vez estuve frente a una situación en la que un alumno de la Cantuta perdió su laptop y el jovencito lloraba mucho porque decía que esa laptop era más o menos como un año de trabajo para sus padres que eran campesinos. Ujú. Entonces él pasó por todo este periodo de duelo, por todas estas fases también de la crisis, ¿no? La mayoría de ellas. Esa es mi intervención, profesora. Muchas gracias. Genial, Carmen. Genial. Sí, tienes mucha razón. Has definido muy bien lo que es, lo que concierne las fases de la crisis según Evelyn Nietzsche. Y sí, la resiliencia es muy importante para afrontar estas situaciones, ¿no? Desarrollarla. Eh, Me gustaría saber también esta noche qué aprendizaje les dejó atravesar diferentes situaciones de crisis en su vida. Empezaré por mí. Por ejemplo, uno de los momentos más críticos en mi vida me ha enseñado sobre todo a disfrutar más mi presente y valorar más a las personas que me rodean. Definitivamente. Me gustaría saber ustedes qué han aprendido con sus diversas situaciones críticas de la vida, si es que desean participar esta noche. Yo, profesora, A ver, Maribel, ¿qué aprendiste? ¿Qué te sí. dejó? El, me dejó el aprender a conocerme mejor, Ok. a aprender a conocerme mejor, a quererme más, ¿no? Y aprender a apreciar mis espacios, eh, mi soledad, ¿no? Y justamente eso, o sea, no sentirme sola, sino acompañada porque me siento feliz conmigo misma. Ujú. Excelente, Maribel. Eso Me me enseñó, encantó. gracias. Valió la pena entonces. Sí, por supuesto, Valió la pena. ¿Qué claro que piso? sí, Muy gracias. bien, genial. ¿Alguien más que me desee dejar que aprendió? A ver, Lourdes. Ya mis, bueno, prepararme para diferentes situaciones, Ujú. porque no sé, claro, voy a vivir el presente, pero este presente se puede cambiar, puede transformarse en cualquier momento, ¿no? Porque yo también he viajado varias veces en el avión y cuando ha habido tormenta, el avión ha cambiado de posición y mucha gente que se había retirado los cinturones terminaron por el pasadizo del avión.
niños llorando, ancianos caídos, la Hoster no se abastecía para ayudar, y muchos pensábamos que eso era el último momento de nuestras vidas, viajar en un avión, en un lugar casi ya yendo a la selva, no hay esperanza de vida, ¿no? O si sobrevivíamos, no sé de qué manera. Entonces, pensar que me puede suceder algo y de repente aprender o saber o poder creer que podría sobrevivir y alguien me puede ayudar, ¿no? Algo así. Porque yo veo acá, ¿no? Que estoy muy bien y de un momento a otro puede cambiar mi vida por algunas circunstancias, ¿no? Eso mismo. Gracias. Bien, bien, Lourdes. Eh, ¿Alguien más? Eh, sí, profesora. Bien. A mí la situación del COVID-19 me Ujú. dejó muchos aprendizajes y también muchas reflexiones, porque de un momento a otro nos vimos confinados a nuestras casas o en lugares donde nos habíamos quedado, quizás los menos esperados, ¿no? Pero es muy diferente cuando, a pesar de todo eso, nos diagnostican COVID y nos internan. Cuando se cierra la puerta de que nos recibe en el hospital, en verdad sabemos cómo entramos y no sabemos cómo vamos a salir. Cuando a mí me ocurrió eso, y yo pensé que iba a salir con los pies por delante y dentro de una bolsa negra, ¿no? Ese fue mi primer pensamiento. Pero ya dentro del hospital, algo que me hizo mucho bien, yo nunca había leído a Ana Frank, de verdad que no. Había escuchado, había visto alguna película, pero nunca la había leído especialmente, o sea, nunca había visto su vida, ¿no? Y me ayudó mucho a pesar de estar internada, el poder ver eh, el diario de Ana Frank y entender cómo esa persona, cómo esa niña, aún niña, pudo sobrevivir, ¿no? Esos años encerrada. Cómo a pesar de todas las situaciones en su contra, todas esas vivencias negativas, los conflictos que tenía inclusive con su padre en algún momento o con las personas que estaban con ella confinadas, ella pudo hacer acopio, nuevamente insisto con la palabra resiliencia, yo sí la tengo bien acuñada en mi vida, y, y logró, ¿no? De alguna manera, si bien al final ella fallece, pero ella logra y ha dejado un legado para la vida. Esa es mi intervención, profesora. Gracias. Muy bien, gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Y qué bueno que a todos de alguna manera la crisis nos dejó ese cambio de perspectiva, ¿no? Ese aprendizaje, ese volver a recomenzar, pero desde la experiencia. ¿Sí? Antes de continuar, ¿alguien más que desee intervenir o contarnos su aprendizaje? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, y estas fueron las fases de la crisis según Everly y Mitchell en el año 1999. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer una contextualización de las fases según el modelo de Meichenbaum en el año 2003. No, Meichenbaum enfatizaba mucho la importancia de la reestructuración cognitiva y el desarrollo de habilidades de afrontamiento en el proceso de superación de crisis. ¿Sí? En la fase uno mencionaba que se encontraba relacionada con la evaluación de la situación y pues aquí la persona evaluaba la situación y reconocía pues la presencia de un evento crítico, ¿no? De una situación que lo desborda. Se encuentra por una buena conciencia, ¿no? De la gravedad de la situación crítica. Y también en esta fase ocurre que se comienzan a buscar soluciones de apoyo, ¿sí? Para poder suplir los eventos traumáticos, ¿no? El segundo punto de esta fase
menciona el autor que se encuentra con la identificación de pensamientos y emociones negativas. Y aquí pues la persona que atraviesa un momento crítico identifica tanto sus pensamientos como sus emociones que está procesando de forma negativa y que contribuyen y siguen manteniendo la crisis, ¿no? Aquí la persona va a adoptar una conciencia de patrones de pensamiento, ¿no? Y de emociones que en ese momento se están generando y que están afectando encontrar soluciones. Eh, Va a salir en este momento su lado creativo, ¿no? Surge el cuestionamiento y desafío de pensamientos y emociones negativas, ¿no? Debido a experiencias más positivas, ¿sí? Luego, la tercera fase está el desafío y reemplazo de pensamientos negativos, ¿no? Y Meikenberg menciona que aquí pues la persona desafía y reemplaza los pensamientos negativos, ¿no? Que le generan gran conflicto, gran perturbación, con pensamientos más reales, más objetivos, ¿sí? Y que se adaptan más a la situación, ¿no? Aquí se da un proceso de reestructuración cognitiva definitivamente, pues el individuo en crisis comienza a desarrollar o generar una perspectiva más equilibrada, una forma más positiva de ver la vida, más optimista, ¿sí? La cuarta fase, Meichenbaum menciona que se denomina desarrollo de habilidades de afrontamiento. Y aquí pues la persona va a desarrollar habilidades de afrontamiento y estrategias para manejar la crisis a través de un enfoque de desarrollar habilidades prácticas, ¿sí? Aquí ocurre una apertura, ¿no? De sensación de una mayor capacidad de afrontamiento al estrés, ¿no? De manejo de la situación crítica. Y como última fase, menciona que se denomina consolidación y mantenimiento de cambios, ¿no? Y menciona que se encuentra pues referida a que la persona pues hace un consolidado y mantiene los cambios procesados, obtenidos, ¿no? A través del cuestionamiento durante el proceso crítico, encontrando así un tanto sentido de prevención, ¿no? Ante posibles recaídas posteriores y mantenimiento de la resiliencia, ¿no? Que es tan importante. Definitivamente en esta fase, ¿no? Regresa la estabilidad emocional, regresa la confianza, ¿no? La seguridad, esa sensación de control, ¿sí? Y bien, me gustaría saber con respecto a esta teoría, ¿no? Si tienen alguna pregunta, Profesora, disculpe, tengo una pregunta. dime. A ver, lo que ocurre es de que menciona de que en la segunda y en la, claro, haber mencionado la segunda y la tercera fase, pero esas dos fases, la segunda y la tercera, a ver, por lógica sí sería más difícil si es que una persona tiene, por ejemplo, un trastorno mental, claro, un trastorno mental, ¿no? Entonces, en una situación de crisis como un duelo o un temblor o algo similar, ¿cómo nosotros, o sea, podríamos tratar de que, o sea, de hacer esta reestructuración cognitiva que menciona en la fase 3? No, no, no. Es que si tú ya ves en la identificación de pensamientos y emociones negativas, porque estamos dando primeros auxilios, ¿no? Primera ayuda emocional. Si tú ves que la persona está muy perturbada, ¿no? Y que tú no tienes los suficientes modos para poder apoyarla o recursos, pues automáticamente vas a buscar ayuda más profesional, ¿sí? Ok, entonces, En el claro, caso ya de una entendí. persona vulnerable, como tú dices, con algún tipo de trastorno de la personalidad, ¿no? Un tipo de diagnóstico en salud mental, ya no te corresponde a ti.
Claro, porque hay también personas que, o sea, que, bueno, que puede ser de que tengan un trastorno mental, pero que imaginemos que ya ha llevado algún tipo de terapia, entonces ya este desafío y reemplazo ellos lo hacen ellos mismos porque anteriormente ya han llevado terapia. Ujú. Pero en el caso Ah, de que el problema sea más crítico, pues no está a tu allá, alcance y debemos ser claro, lo más como que ya se objetivos deriva. posibles para brindar la ayuda, porque podemos dañar más que ayudar. Ujú. Ok, entendido, profesora, gracias. Genial, genial. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí? A ver. Pero antes de continuar, vamos a ver un videíto, ¿sí? Para reforzar lo aprendido. Me mencionan si pueden escuchar, por favor, ¿ya? Porque a veces hay problemas con el audio. Y vamos a ver el resumen de este video. De las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano ¿Se puede escuchar? le encargan una peligrosa misión. El objetivo es capturar Sí. o matar a un peligroso líder de Al Qaeda llamado Ahmad Shah o algo así. Ellos son hombres rana, paracaidistas, pistoleros, bullangueros, rescatistas, peleoneros, mareros, reggaetoneros, hasta raperos, auténticos SEAL de la Marina. Pero les será suficiente para completar la misión. Lo averiguaremos en este video. Acomódense, prepárense algo. Soy resumido. El sobreviviente o el único superviviente. Esta historia la comenzamos conociendo a nuestros personajes principales. Ellos son Michael Murphy, Danny Deep, Matt Axelson, Marshall Luttrell, Pato el novato y Kristen, el que pasa, el mero mero. Resulta que los primeros 4 son enviados a una provincia afgana. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Pues para eliminar al líder talibán Ahmad Shah. Ustedes ya más o menos saben de qué. Él es responsable del asesinato de al menos 20 marines estadounidenses. Christensen se queda para vigilar desde su cama. Como es el jefe, tranquilo. No por gusto es el manda más. Y Pato porque es el novato. Él es el que acomoda las sillas, el que limpia la mesa. Ustedes entienden bien qué estoy diciendo. Obvio tiene ganas de salir a combate, pero por el momento aún no se le hace. Entonces, inicia la misión. Nada fuera de lo normal. No presentan mayor riesgo. Al llegar al lugar, se quedan escondidos en una montaña cerca de la aldea donde debería estar la copia barata de Bing. La onda es que sin mucho problema lograron encontrar al tipo que buscan. O sea, la misión puede terminar en pocas horas, minutos. Lástima que deciden bajar a una posición más cercana. Todo porque dice que sería imposible tener un disparo desde la montaña. Y porque no sé qué otras cosas. ¿Qué dices que Axe quede en el P1? Retrocedemos 20 metros y fijamos un PO2. Eso está bien. Ni modo, bajaron para abajo. Ahí ni bien se andaban acomodando cuando se topan con este viejo y con estos 2 niños. Nah, este no es un niño, tiene cara de quererlos plomacear. Por lo mismo se empiezan a pelear. Uno quiere matarlos, el otro los quiere dejar libres. Este piensa que hay que volarles la cabeza y este piensa que tiene un teléfono para ordenar pizzas. Además tiene miedo a que salgan en Univisión como asesinos y esas cosas. Al final intentan ponerse en contacto con el centro de operaciones para preguntarles qué onda con este asunto. Pero como no logran establecer conexión, Murphy, teniente líder del grupo, decide dejarlos en libertad absoluta. Todos creo que estamos de acuerdo que es una malísima decisión. Lástima que ya no hay vuelta atrás. Entonces los mensos suben a la cima de la montaña para pedir una evacuación. Qué mal que no lo consiguen. No hay señal. Se han metido en un clavo enorme. Poco tiempo después, lo normal, la verdad, son emboscados por un puño de talibanes. Trataron de imponer condiciones, obvio que tampoco se dejaron. Solo que como ellos son pocos y los otros son un chingo, en pocos minutos ya se veía que les darían chicharrón. Así que optan por salir ladera abajo. El plan es esconderse en donde no encontrarán salida. Así de tonto.
Todos quedaron hecho lata. De hecho, Dani hasta tuvo que ser arrastrado por Marcos. Igual no hay tiempo que perder. Siguieron haciéndole frente a todos los malicianos. Le pusieron pecho al asunto, aunque la verdad no hay posibilidad de salir vivo de esta. Y por eso otra vez deciden saltar montaña abajo. Ahora, sin intención, está claro, dejan a Dani arriba. Es capturado por los calles y ellos, sin pensarlo dos veces, sin meterle relleno, le vuelan la cabeza. Mentira, pero sí lo matan. Michael es consciente de que si no logran pedir ayuda, no tienen ninguna posibilidad, así que se arriesga subiendo a un lugar más alto para poder establecer una conexión telefónica. No creo que sea un problema de altura nomás, o sea, ya estaban arriba y tampoco tenían señal. Sin embargo, me cierra la boca, porque ante todo pronóstico consigue pedir ayuda, aunque él termina tiroteado por los talibanes. Todo pinta mal. Marcus está fregado, más porque sabe que él es uno de los culpables. Profesora, disculpe, no se ve el video. Miau, cuando se aparece el jefazo y Pato junto a un equipón, nombre, estallan de júbilo. Ya se salvaron. El novato los vino a rescatar. Ya la ve. Lastimosamente, como los helicópteros venían sin los apaches, porque bueno, el primero es derribado por un RPG, que sabrá Dios que es un RPG. La cosa es que mandan al Duke al otro barrio. El otro helicóptero se regresa por miedoso, la verdad. Los dejó tirados. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Bueno, en su caso, hélices, ¿pa' qué te quiero? Pobres, ya valieron. No tienen escapatoria. Igual pasaron un par de horas y siguieron vivos. Bueno, Axe no termina muriendo. Marcus continúa, aunque solo, no le queda de otra. Ya estuvo que no lo llegarán a rescatar. Entonces se va más para abajo, todavía no aprende. Llega hasta un río y ahí se encuentra con unos afganos. Lo primero que piensa ahora sí es reventarlos con una granada. Eso lo hubiera hecho al principio, menos. La onda es que en vez de capturarlo o matarlo, este tipo decide ayudarlo. No le da buena espina, pero es que tampoco tiene más para escoger. Así que termina en un pueblo, en la casa de Gulab, el afgano que le está ayudando. Y paso el compa, le da ropa, le atiende las heridas y hasta le da de comer. Lo importante es que él escribió una carta de rescate y uno de los que lo andan ayudando le tiró el paro de llevarlo a una base estadounidense. En pocas palabras, ya se salvó, lo vendrán a traer, o tal vez no. Resulta que los talibanes llegan al pueblo primero. Estalla el asunto porque los hombres de la aldea no se dejaron amedrentar, vamos. Entonces, tremenda tiroteada se arma. Los talibanes malos versus los talibanes buenos, o no sé qué serán ellos, pero versus ellos. Marcus estuvo cerca de morir, tuvo mucha suerte. Entonces, un par de minutos después, las tropas norteamericanas llegan a su rescate. Él agradece a los aldeanos por haber puesto en riesgo a toda su familia por un hombre desconocido y se lo llevan. Casi conoce a San Pedro, pero termina siendo el único superviviente. Una parte de mí estará siempre en esa montaña muerta. Pero una parte de mí vivió, gracias a mis hermanos. Espero que les haya gustado este resumen épico. Será hasta una próxima que nos volvamos a topar por YouTube. Les recuerdo que se suscriban, que comenten, que le den like, que compartan y que hagan todo lo que ustedes quieran. Pronto volveré con algo nuevo y a lo mejor pronto con la serie Un poco de errores. Así que pongan en los comentarios buenas pelis. Hasta pronto. Adiós. La serie resumen de películas llega. Bien, eso. ¿Pudieron apreciar el video?
¿Cómo es Sí, el profesor. protagonista? ¿Qué pudieron percibir? Hola. ¿De qué naturaleza era el evento crítico que pudieron percibir en el video? Profesora, me parece que fue la guerra de Medio Oriente, que tenía que ver algo con los talibanes. Mm, Mm, sí, por rato se cortaba un poco el video, pero no sé, yo como le comenté al comienzo, estoy un poco lejos estoy mm, con la señal bastante difícil, pero yo sentía en algunas partes como que tomaban el evento traumático con un poquito de sarcasmo, ya, pues, pero o estoy mal, no sé, algo es así, como, o un sea, proceso como que habían dos de ese posiciones, video. ¿no? Dos Ajá, posiciones. ajá, es una crítica que le hacen realmente al video, ¿no? Pero la temática del video Sí, no es un conflicto claro, exacto. bélico, no es un evento crítico. Estas personas, tras un evento de crisis, al volver a su entorno social, al tener que adaptarse, es un proceso lento de recuperación, ¿no? Si bien las consecuencias del trauma no desaparecen, incluso puede que se aumenten conforme pasen los días, ¿no? Porque uno no sabe cómo va a reaccionar, pero a las finales la persona tiene esa capacidad para volver a readaptarse a una situación nueva, ¿no? Y de afrontar un evento traumático, ¿sí? ¿Alguien más desea participar? ¿Qué es lo que pudo apreciar? Bien, bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Doctora, una cosita. Sí. La película que usted nos acaba de pasar, estos son eventos bélicos, ¿no? Ujú. Estas guerras. En estas guerras, pues, hay una lucha por ganar, ¿no? Por un interés económico o cual sea, ¿no? Pero quienes sufren más son los militares que que entregan su vida, todo contra todo, ¿no? Con armamentos, eh, con la parte física, sus emociones siempre son dañadas. Muchas veces ven fallecer a su mejor compañero, al que va con él, ¿no? O de la otra parte. Y ellos quedan con secuelas, y estas secuelas llevan a sus hogares y su rehabilitación, ellos muchos no se rehabilitan y cada vez cambian, ¿no? Su carácter en sus casas. Yo también vengo de familia militar y he visto que he sabido que han estado en eventos bélicos, en guerras entre Perú y países vecinos, y sí les cambian. Ellos dicen que han visto la muerte y pensaban ya nunca volver a sus casas ni volver a su familia, ¿no? Y es triste, pues, ¿no? Porque ellos ahí pasan momentos muy difíciles, hasta en sí no tienen alimentos, muchas veces carecen de agua, hasta de la misma ropa y a veces hasta se les acaba las armas, ¿no? Como las que usan pues para la lucha, ¿no? Para la guerra. Tienes Ajá. todo, mis. Bien, bien, sí, definitivamente la exposición es magna, ¿no? Y a veces, pues, los recursos de afrontamiento no alcanzan, ¿sí? Hay un gran desbordaje en cuanto a la parte emocional y recuperarse, sin duda alguna, como ven, en las fases de una crisis es un proceso muy lento, ¿sí? En muchos casos, como en en la teoría de Everly, ¿no? Y Mitchell, pues son incluso 6 fases, ¿no? Donde hay tanto la negación, el impacto, eh, y por último, pues la aceptación, ¿no? Y el aprendizaje. Sin embargo, pues según las fases de Meichenbaum, pues hay
un tipo de reestructuración cognitiva, ¿no? Si en el caso que se pueda trabajar con la víctima, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, hay situaciones en las que tenemos que referir los pacientes a una ayuda más profesional. Bien, y las señales de alerta, pues, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ante los eventos críticos, ¿sí? De modo general, pues son cambios en el comportamiento o en el estado de ánimo en una primera índole. Las personas que pasan un evento traumático, un evento crítico, suelen presentarse más irritables, más agresivas, ¿no? Más sensibles. Suelen presentar mucha ansiedad, mucho nerviosismo, ¿no? Mucha inseguridad, mucha depresión, tristeza, ¿no? El sentido de desesperanza, de aislamiento social, ¿sí? Y eso es muy característico y hay que saber comprender, ¿sí? Y acompañar a la persona. Otro de las señales, pues puede ser los problemas de la salud física, ¿no? Que pueden aparecer, ¿no? El dolor crónico, la fatiga constante, el cansancio, problemas para dormir, ¿no? De repente sueño interrumpido, de repente insomnio, la pérdida del apetito que también puede presentarse, ¿no? O las personas tienden a adelgazar o también a veces a tomar más peso, ¿no? También puede presentarse como son los casos de ansiedad. En los casos de pérdida, generalmente, pues las personas bajan su peso porque pierden el apetito, ¿no? Por ejemplo, en los duelos, en las muertes de los seres queridos, ¿sí? Donde hay bastante sentido de desesperanza, de tristeza. Y también pues surgen, ¿no? Y se relacionan mucho, según varios estudios, los problemas gastrointestinales, ¿sí? Los problemas del estómago con los problemas de estrés, con los eventos críticos. Otra de las señales es que las personas pues van a presentar mucha dificultad en sus relaciones interpersonales, ¿no? Van a aparecer de repente conflictos familiares, de pareja, con amigos, con colegas, con gente del trabajo, por lo mismo que las personas están más vulnerables, más sensibles, ¿no? Con gran dificultad para manejar sus emociones, para procesarlas, para expresarlas, ¿no? Y con un gran sentimiento de soledad por el mismo aislamiento que ha tomado, ¿no? Esto también dificulta el poder relacionarse de modo oportuno, de modo saludable. De modo general, también otra señal que ocurre mucho ante eventos críticos es dificultad para concentrarse, ¿no? Disminución de la productividad, ¿sí? Ocurre mucho, ¿no? Hay pérdida de enfoque, hay un déficit en la productividad, ¿no? Hay errores en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto a lo académico, de repente si es un estudiante, ¿no? Ocurre mucho. Es muy predecible que ocurran esos eventos, ¿no? Esas señales. Y por último, pues de modo general, hay sentimientos de pérdida de control o desesperanza, ¿no? Lo que más nos perturba ante esta situación crítica es que no la podemos controlar. No estamos tan acostumbrados a programarnos en el día a día, lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿no? La otra semana, planificar un viaje de repente. Pero estas eventualidades, estas situaciones críticas no esperadas, nunca estuvieron programadas. Y esa sensación de perder el control genera mucha impotencia, genera mucha frustración, ¿no? Incluso un sentimiento de indefensión, ¿no? En que uno no sabe qué hacer, ¿no? Y es por eso que muchas veces tanto es el grado de frustración, ¿no? De pérdida que las personas pues tienden a suicidarse, a autolesionarse incluso, ¿no? De impotencia, ¿no? Y es porque sin duda alguna la situación que están viviendo es insuperable, ¿no? Para que la persona pueda superarla por sí misma, ¿sí? Pero según las teorías pues, que hemos venido mencionando,
Everly en el año 1995. Señala como señales de alerta pues los cambios en el patrón de sueño también de forma más específica, cambios en el apetito, como mencioné anteriormente, en el estado de ánimo, ¿no? Y dificultades también de concentración, ¿sí? Según Mitchell, en el año 1988 menciona que suelen ocurrir sentimientos de ansiedad o miedo, gran sentimiento de desesperanza e impotencia, cambio en el comportamiento, en el estado de ánimo, ¿no? Y una gran dificultad para relacionarse, ¿sí? Y eh, también surgen pues sentimientos de estrés, de agotamiento, cambio en la productividad, ¿no? Dificultad en el manejo de situaciones cotidianas, sentimientos de soledad y aislamiento. Sí, esos también son algunas de las señales de alerta. Entonces, según hemos podido hoy día percibir, es detectable cuando una persona la está pasando mal, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a observar de manera más objetiva nuestro entorno, las personas que nos rodean, nos indican, nos dan indicios cuando van bien o cuando van mal. Entonces, es un llamado también a la reflexión, ¿no? Eh, Mirar también al otro. Sí, yo sé que debemos ser prioridad a nosotros mismos, ¿no? Nuestro desarrollo personal. Pero las relaciones humanas son muy importantes y el otro también es parte mía, ¿no? Si el otro también es una respuesta, ¿no? Es unidad. Si el otro también está bien, yo también va a ser parte de mi felicidad incluso, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos también por las demás personas que nos rodean, sobre todo las personas muy significativas en nuestra vida y que suelen ser más vulnerables, ¿no? Ante eventos críticos, como son los niños, como son los adultos mayores, ¿no? Como son las mujeres, muchas veces, ¿no? Sobre todo en una sociedad tan machista como la nuestra, ¿sí? En fin, hay que ser más observadores. Me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Hola. A ver, chicos. Para mí está claro, profesora. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, y vamos a encontrar pues algunas de las principales modos de apoyo, ¿no? Emocional a las personas vulnerables que están atravesando algún momento de crisis, ¿sí? Y lo primero pues es brindar un tipo de técnica de escucha activa, ¿no? Es tan importante prestar atención al otro, ¿sí? No solamente en cuanto a palabras, sino también a gestos, ¿no? Sino también a actitudes, ¿sí? Manteniendo siempre un contacto visual, ¿no? Eh, una actitud de apertura, de accesibilidad, ¿sí? De encuentro. Y sobre todo, pues evitando interrupciones, ¿no? Que puedan interferir en la comunicación. Otro modo de apoyar es desarrollando la empatía, ¿no? Expresando constante comprensión, ¿no? Compasión, ¿no? Por el evento que está pasando la persona. Y se da desde lo más simple, ¿no? Desde la entrega de algunos gestos, ¿no? Gestos de apoyo, palabras solidarias, ¿no? Que pueden hacer mucho, que definitivamente generan mucho cambio y mucho progreso en la recuperación de la persona. Otro modo de apoyo emocional es la validación, ¿no? Y es que validar los sentimientos, las emociones de las personas es tan importante, no minimizar su dolor, no minimizar ni juzgar tampoco su interpretación, ¿no? Ante la situación crítica, ¿sí? Va a generar una gran confianza con el otro, ¿sí? Va a generar que la persona se deje apoyar, que la persona
de alguna manera se refugie, ¿no? Se contenga emocionalmente y se libere también, ¿no? A través de la expresión de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de sus temores, ¿no? Y ir de a pocos, pues, aplicando, ¿no? Convirtiendo estos temores, ¿no? En situaciones más positivas incluso. Otra de las técnicas es el reframing, ¿sí? Que se relaciona mucho al momento de que ayudamos al otro a reenfocar la perspectiva de la persona hacia aspectos más positivos, ¿no? O posibles soluciones, ¿sí? A verla, a interpretar la realidad con otros ojos, ¿sí? A no ver solamente lo oscuro, ¿no? De la situación, sino también los colores. Un ejemplo, por ejemplo, en el tipo de apoyo de reframing puede ser que una persona de una crisis, ¿no? Puede mencionar, esta situación definitivamente pues es un desastre, ¿no? Para mi vida, estoy arruinada, no puedo creer de repente todo lo que me esté pasando, o que esté ocurriendo, todo lo que estoy experimentando, es una gran pérdida, ¿no? Y cómo es que yo la contengo mediante el reframing, ¿no? Podemos decirle a la persona que está ahí, que estamos escuchando, por ejemplo, entiendo que eso es muy difícil para ti, ¿no? Esta situación es muy crítica, es insostenible en este momento. Sin embargo, pues me imagino que anteriormente has superado situaciones difíciles, ¿no? Antes, y que puedes hacerlos de nuevo, ¿no? Porque considero que tú cuentas con los recursos de afrontamiento para poder revertir esta situación. Si bien esta experiencia pues puede ser un gran desafío, puede generarte mucho dolor, pero también puede ser una oportunidad pues para que tú crezcas, para que tú aprendas algo nuevo, ¿no? Para que cambies de perspectiva, ¿no? Entonces, el tan solo decirle esto, ¿no? El darle un enfoque más positivo de la situación, ayuda a que la persona se sienta reconocida, ¿no? Se sienta validada en cuanto a sus sentimientos, ¿sí? Que la persona cambie su perspectiva, de su visión negativa, ¿no? De ver la realidad, ¿no? A una visión más neutral o incluso más positiva, ¿sí? También a que desarrolle un poco más la resiliencia, ¿no? Y su capacidad para poder superar esta situación tan crítica, ¿no? Y sobre todo también a que pues tenga una perspectiva, ¿no? Una cierta actitud de crecimiento, de aprendizaje, con la vida misma que le puede estar sucediendo. Entonces, tan solo esta situación, ¿no? El tan solo esta contención en cuanto a palabras, ¿no? Eh, esta ayuda, ¿no? En cuanto a la escucha, de tan solo escucharla, ¿no? De darle un feedback de repente, ¿no? De nuestra perspectiva, genera un cambio muy importante en la persona. ¿Sí? Entonces podemos hacer más continuamente la técnica del reframing, si bien no niegas, aquí no vamos a negar la realidad que está ocurriendo de esta situación, que puede ser insostenible, puede ser muy perturbadora, pero sin embargo, pues podemos ayudar a la persona a no verla tan catastrófica, ¿no? A verla un poco diferente, con un sentido más de esperanza, ¿no? Y con menos ansiedad, con menos estrés, ¿sí? En algunos casos funciona, no en todos, ¿no? Pero de que puede dar resultados, sí puede dar resultados. Otro de los modos de poder apoyar emocionalmente a esas personas que pasan situaciones críticas es a través de técnicas de respiración, relajación, ¿no? Guiar a la persona a ejercicios de respiración, ¿sí? eh, a ejercicios de repente de relajación muscular progresiva, ¿sí? Para reducir el estrés con técnicas de imaginería, de visualización. Funciona mucho, definitivamente funciona mucho y hace que la intensidad de la ansiedad o del estrés disminuya, ¿no? El tan solo con imaginería,
proyectar a la persona ante sensaciones más positivas, ¿no? Ante situaciones más placenteras, transforma el sentir, ¿sí? ¿No? El tan solo el acto de presencia, ¿sí? De acompañar a la persona en la situación crítica, ya suma mucho. Y entonces también es muy importante el apoyo físico, ¿sí? La técnica de problema-solución también es muy importante, ¿no? A través del planteamiento de soluciones específicas ante diversas problemáticas que puede encontrar ante el evento traumático, pues la intensidad de todas estas respuestas ante la crisis pueden disminuirse, ¿sí? Por lo tanto, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión pueden disminuir. La técnica de mindfulness pues sirven bastante, ¿no? O sea, conectarlo con el aquí y ahora, con el presente, desde técnicas de relajación, psicoterapia, yoga, qué sé yo, todo lo que sume, ¿sí? Para que la persona pues pueda restablecerse. Y pues la conexión con recursos, ¿no? Que es muy importante, sobre todo con la ayuda ya más profesional en caso lo necesite, ¿no? La persona, ¿sí? Porque tenemos que ser conscientes, tenemos que ser objetivos, que no podemos con todo, ¿sí? Que van a haber casos que van a meritar una atención mayor, una atención más exhaustiva, ¿no? Más personalizada, y eso está bien, ¿sí? Lo importante es rescatar a la persona en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Incluso en la parte emocional, ¿sí? Y bueno, eso es con respecto a los principales modos de apoyo emocional, pero a las personas de primera instancia, ¿no? Sobre todo a las personas vulnerables, ¿no? Que han sido víctimas de un evento traumático. Pero sin embargo, entre los primeros auxilios psicológicos, la primera ayuda emocional también puede que sea referida a las personas de apoyo, ¿no? A las personas, a los profesionales que participan eh, en el apoyo a las personas vulnerables de diferentes situaciones críticas, ¿sí? Y pues en este caso van a haber dos técnicas, como es el debriefing y el diffusing, ¿sí? Estas dos técnicas, sin duda alguna, pues son técnicas desarrolladas por Mitchell, ¿no? En el año 1988, 1995, específicamente. Eh, Aquí, pues, en esta técnica del debriefing, principalmente es usada, pues, para el personal rescatista, como lo mencioné anteriormente, ¿no? El personal de emergencias, de apoyo emocional, que ha estado involucrado en la situación de crisis o de trauma, ¿no? Ya sean bomberos, ya sean policías, ya sean rescatistas, médicos, enfermeras, psicólogos, ¿no? El exponerse, ¿no? Ante esta situación crítica, hasta ante este evento, puede generar un gran conflicto, un gran estrés en los profesionales que están apoyando en ese momento, ¿sí? Y eso, pues, sobre todo para las dos técnicas, ¿no? El debriefing, el diffusing. Si bien también se pueden desarrollar con las personas que han sido víctimas,
pues de hacerlo, pues debería hacerse con profesionales muy especializados en cuanto a la salud mental, ¿no? O con personas que lo manejen de forma adecuada. Si bien al día de hoy no lo vamos a abordar de modo tan específico, ¿no? Porque se van a abordar en las siguientes sesiones, pero vamos a hacer un análisis esto general, ¿sí? Y el debriefing, pues, es una técnica, como mencioné anteriormente, ¿no? Que su objetivo principal es ayudar pues al personal que ha rescatado, ¿no? A procesar sus experiencias traumáticas después de esta situación crítica. Por lo tanto, lo va a ayudar a disminuir, ¿no? Sus niveles de estrés, sus niveles de ansiedad, mejorar la comunicación para el trabajo conjunto que se pueda desarrollar, ¿no? Identificar posibles áreas de mejora también para la respuesta, ¿no? Ante el evento crítico, pero sobre todo para poder prevenir, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático, que es muy común, ¿no? Y que padecen mucho esos profesionales en cuanto intervienen en el rescate, ¿no? De los eventos críticos, ¿sí? Y eso es en cuanto al debriefing. Sí, el debriefing generalmente dura de 30 minutos a más. Sí, es un tipo de técnica, ¿no? Que se da de forma estructurada, ¿no? Que tiene un tipo de estructura específica, ¿sí? Por ejemplo, en el debriefing, sus fases son, por ejemplo, la introducción en primera instancia, ¿no? El relato de los hechos que, que se dan en el mismo evento, ¿sí? Los pensamientos e impresiones que puedan tener los diferentes participantes, las reacciones emocionales que está experimentando la persona, la normalización del evento, ¿no? Las planificaciones futuras y afrontamientos, ¿no? Ante posibles eventos similares. Y pues por último, la disolución del grupo, que es el cierre, ¿no? Entonces, tiene sus fases muy definidas. Por lo tanto, se dice que tiene una estructura muy específica, a diferencia del diffusing, que no tiene una estructura, que si bien el debriefing ocurre desde las 24 a 72 horas posteriores, el diffusing ocurre generalmente durante las 24 horas, ¿no? Después de estar, ¿no? Expuestos al evento crítico. ¿Sí? Duran entre 15 a 30 minutos, el diffusing no tiene una estructura, el debriefing está centrado en la exploración y procesamiento de emociones y experiencias eh, que pueda desarrollar la persona. Y el diffusing, pues la reducción de intensidad de emociones negativas y sobre todo la promoción de la calma, ¿no? Y el fomento de la resiliencia también. En el debriefing, pues generalmente va a requerir la participación activa de todas las personas, ¿no? No, aquí no van a haber interrupciones. Sí, en el diffusing no requiere la participación activa. Pueden que hayan interrupciones también, ¿no? Según la demanda emocional que pueda abordar el grupo. Entonces, tiene unas diferencias muy distantes en cuanto a su desarrollo, ambas técnicas. ¿Sí? Y quiero saber si aquí tienen alguna pregunta. Hola, hola. Profesora, yo sí entendí bien. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Todo claro, Miss, gracias. Ok, Está claro, Miss. ok.
¿Algún aporte que quieran entregar en la clase con respecto a a las señales, no, frente a la crisis, a las señales de alerta? Profesora, yo creo que con respecto sobre todo a una intervención que tuvo casi al inicio, una de las compañeras era, por ejemplo, la observación es básica, porque de repente podría tratarse de una persona mentalmente vulnerable, ¿no? Y que su estado de crisis sea también exacerbado o haya exacerbado de repente alguna, de repente alguna situación ya de tipo mental. Entonces tenemos que tener bastante objetividad para poder tratar, ¿no? No todos los casos obviamente se van a manejar igual, pero siempre me parece que eso es muy importante, el poder detectar de repente, si es en el caso de niños, de repente un niño que esté presentando de repente o que tenga la condición de TEA, inclusive un TDAH, ¿no? O alguna discapacidad también, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ceguera, también son muy fáciles de asustarse, de conmoverse, son muy sensibles, ¿no? Al Ujú. igual de repente que el adulto mayor. O sea, no todas las personas van a tener las mismas situaciones de crisis, ¿no? Si bien a veces hay o existe un patrón, pero cada caso es muy diferente. Como le digo, no es lo mismo de repente trabajar con una persona, entre comillas, ¿no? Y está muy feo el término que voy a usar, normal, a una persona que tiene una condición diferente. Ujú. Gracias por la oportunidad, profesor. Muy bien. Gracias a ti por intervenir. Y sí, correcto, es muy correcta tu apreciación. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Y con respecto al último punto, ¿no? ¿En qué casos consideran ustedes que se puede implementar o desarrollar la técnica de debriefing? ¿Ante todos los casos críticos o ante algunos casos específicos? ¿No? A ver, Camila. Profesora, creo que el debriefing se podría dar quizás en personas las cuales, o sea, quizás en personas las cuales no lo vería muy, no es que no lo vería muy apropiado, sino que creo que podría funcionar mejor quizás en personas las cuales han llevado como el duelo como tal, o quizás alguna situación que no tenga quizás que ver mucho con el entorno, sino más el cómo han procesado las emociones. ¿Y qué te hace pensar ello? Justamente lo que, bueno, más que nada lo que dice de que requiere la participación activa de las personas, porque, bueno, yo en mi caso estudio psicología y algo que nos mencionan bastante bueno, en la universidad es justamente de que bueno, claro, a ver, que ellos aplican lo que vendría siendo terapias e intervenciones grupales, pero también se puede aplicar ese tipo de estrategias, claramente que, como ya mencionaba anteriormente, no es como tal una terapia, pero sí ayuda a que se forme algo mucho mayor que vendría siendo el estrés postraumático. Entonces, el hecho de participar activamente, así, o sea, en grupo, el hecho de participar o el mero hecho de ser escuchado y de centrarse, como menciona, en procesar las emociones y las experiencias, ayuda bastante a de que no se vaya a formar por completo ni se haga una especie de bola de nieve para que todo se vaya acumulando, sino como que se va em, procesando y soltando esas emociones que la persona tiene.
Muy bien, excelente. Sí, lo acabas de decir. Sí, el procesamiento de las emociones, ¿no? El saber identificar estrategias para poder manejar o afrontar la situación es una de las metas del debrief, ¿sí? Este acompañamiento grupal, activo, sin duda alguna nos ayuda mucho, ¿sí? ¿Alguien más que desee participar? Profesora, eh, el debriefing usan mucho las personas de rescate, ¿no? Los bomberos, los rescatistas. No sé si se le puede dar el nombre de técnica, quizás una técnica de desmovilización, ¿no? Porque las personas que han actuado en esos primeros momentos de crisis, brindando los primeros auxilios psicológicos, también son afectadas, ¿no? Mm, También han sido, pues, vulneradas emocionalmente por todas las vivencias que han recopilado en su intervención, que obviamente no son pocas. Entonces, eh, la técnica tanto del debriefing como del diffusing eh, tienen que ver también con aquellos actores que han estado por decirlo de alguna manera, actores, ¿no? Con aquellas personas que han brindado los primeros auxilios psicológicos, que han estado directamente en el momento, ¿no? Brindando como equipos de segunda o de primera respuesta, o de primera respuesta emocional ante ese evento crítico. ujú, exacto. Bien. A ver, eh, a continuación yo les voy a dar un caso, ¿no? En el cual vamos a analizar el debriefing y en el cual pues les voy a solicitar su atención, ¿no? Para poder darle un análisis más profundo, más acertado, conjuntamente. Y bien, supongamos que un equipo de rescate de montaña responde ante un evento inhóspito, un evento de emergencia, en la que un grupo de escaladores, ¿no? De esos que les gusta mucho la aventura, queda atrapado en una montaña durante una gran tormenta. Después de una operación de rescate exitosa, ardua, de gran esfuerzo, el equipo de rescate pues realiza un debriefing para analizar lo que sucedió y cómo podría mejorar en el futuro las intervenciones parecidas, ¿no? O situaciones de igual índole, ¿no? De igual naturaleza. A continuación les voy a dejar unas preguntas, ¿no? Que ustedes pueden hacerse para analizar mejor el estudio a través del debriefing. Por ejemplo, ¿cuáles consideran ustedes que fueron los objetivos, ¿no? del debriefing en este caso? ¿Sí? Un equipo de rescatistas eh, va tras unos escaladores de montaña que quedaron atrapados bajo una tormenta. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los objetivos del debriefing en este caso? ¿Quiénes participaron en el debriefing y por qué? ¿Cuáles fueron los temas principales que se dieron durante el debriefing? ¿Cuáles fueron los posibles temas? ¿Cómo es que se identificaron y analizaron los factores que contribuyeron que la operación sea exitosa? ¿Sí? O en tal caso, ¿cuáles podrían haber sido los factores que hubiesen contribuido a que sea un fracaso? Otra pregunta que se pueden realizar es, ¿qué estrategias se desarrollaron durante el debriefing para mejorar futuras operaciones, ¿no? como rescatistas? Y por último, pues, ¿de qué manera se implementaron las conclusiones y recomendaciones del debriefing en el equipo de rescate? A ver, tomen unos minutos
y analicemos. ¿Sí? Los escucho. Profesora, si no fuera mucho, mucho pedirle, ¿podría repetir el texto, por favor? Solamente el texto El caso. de lo que vamos a analizar, sí. Ya. Un equipo de rescate de montaña, ¿no? Recibe un llamado de emergencia. Al parecer, un grupo de escaladores, ¿no? Quedó atrapado ante una gran tormenta. Ellos fueron al rescate, ¿no? Tras una operación muy ardua, lograron tener un rescate exitoso. El equipo de rescate, al terminar, realiza un debriefing para analizar lo que sucedió y cómo se podría mejorar, pues, en el futuro operaciones de igual índole o parecidas, ¿no? Para que puedan intervenir de forma más satisfactoria. Maestra, ¿puedo intervenir, por favor? Claro, escucho. Sí, el objetivo del equipo de rescatistas era justamente ayudar a estas personas, a estos escaladores, ¿no? A salir del problema, ¿no? Eran escaladores, probablemente ha habido algún derrumbe, alguna situación ahí en la cima donde ellos han escalado, ¿no? Entonces, el objetivo principal era ayudarlos. Entonces, en el debriefing que ellos han tenido, porque tuvieron una misión exitosa, ellos van a evaluar, ¿no? Todas las situaciones en las que cada uno de esos miembros de rescate estuvieron inmersos. De repente uno de ellos piensa que debió hacerlo más rápido, o el otro puede pensar que sí lo hizo bien, o el otro puede decir o identificar alguna falencia, ¿no? Que ocurrió, pero como al final el resultado fue exitoso, ¿no? Han descrito cada uno de ellos al momento de que cada uno de ellos da su opinión en el tiempo que se les da a cada uno para que hablen, porque tengo entendido que el debriefing siempre hay un monitor, una persona que dirige, ¿no? Entonces, sí. Entonces, cada uno ya expuso cómo se sintió en la situación. De repente, uno de los rescatistas pudo haber sido novato y tuvo miedo, que es lo más normal, ¿no? Porque el miedo es humano. Entonces yo de repente tuve esa sensación de temor de que no lo iba a poder sacar. Entonces eso también lo tengo que decir al momento del debriefing, ¿verdad? Entonces, cada uno va explorando dentro de sí mismo cuáles han sido mis fortalezas y cuáles son de repente mis debilidades para que yo las pueda mejorar en algún momento. Pero como en este caso, como usted nos lo dice, fue una acción exitosa. Todos creo yo que se felicitan, ¿no? Porque han mostrado fortaleza en la acción que han realizado. Gracias por intervenir, por permitirme intervenir, profesora. Genial, Carmen. Genial. No has podido tener una participación más acertada. Eso me alegra porque me hace notar que está muy comprensible. ¿Sí? Igual pues les voy a pedir que continúen abordando la temática, ¿no? Estamos aquí para aprender constantemente. Ustedes también son profesionales en la salud mental, muchos de ustedes, ¿no? Así que no sean tímidos para participar, para intervenir. Yo creo que si todos participamos, podemos hacer de este diplomado un diplomado mucho más rico, un diplomado más fuerte incluso. Me alegra que hayan gustado de la sesión de hoy. No sé si quieren decir algo más antes de terminar, antes de dar unas pequeñas conclusiones para finalizar. Sí, buenas noches. Hola. Hola, Bueno, buenas noches, buenas noches. hola. Quería compartir también algo sobre el debriefing. Ujú.
A ver, yo observo que en cuanto a las personas o sea, en cuanto a los rescatistas, el objetivo de ellos en ayudarlos a procesar y reflexionar sobre sus experiencias tiene mucho que ver con la forma en que ellos permitan que los rescatados participen e intervengan para que puedan descargar lo que llevan dentro. Ahora, cuando dice que la duración es de 30 minutos a más, eso es completamente cierto, porque cuando las personas empiezan a compartir lo que llevan dentro, eh, a veces no se les puede detener. Y llega un momento en que se sienten tan confiadas de acuerdo a la apertura que les permita el conductor, en este caso, ¿no? El rescatista, que hablan de diferentes temas, incluso que van a ser relacionados con lo que les ha pasado, sin que esto sea necesariamente lo que les ha pasado. Por ello que en la estructura tiene que ver mucho pues con la descripción de los hechos, ¿no? Y la exploración de las emociones. En cuanto la persona puede describir mejor los hechos, mejor la experiencia, mejor la puede procesar también. Y de otra manera, mejor esa descripción va a mejorar. Y no solamente va a mejorar, sino va a permitir que la persona que está expresándose identifique también otras situaciones que pueden ser y muy importantes en ese momento. Por supuesto que em, cada persona tiene sus propias características, ¿no? Y allí creo que va a depender mucho de la capacidad de manejo que tenga el conductor, en este caso el rescatista, ¿no? De poder orientar a la persona que en un momento determinado está explorando, está expresando y de paso está procesando también todo lo que ha vivido, porque no es fácil, diría yo, es muy difícil pasar por una situación de crisis y tener la tranquilidad de expresar todo lo que me sucedió de pronto y en forma ordenada. Muchas veces se expresa lo que primero llega a nuestra mente y más aún, ¿no? Muchas veces se expresa antes lo que estamos sintiendo. Entonces, por otro lado, es también importantísimo, creo yo, que ninguna de las personas que están en este grupo de rescatados se quede con lo que lleva dentro. Ninguno. Y vuelvo a repetir, es muy importante la intervención del conductor para que con las estrategias determinadas o con la forma en que tenga de manejar un grupo, permita o induzca a cada uno de los participantes a completar o por lo menos iniciar una intervención en este tipo de exploración que están haciendo ellos. Gracias. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Sí, ha sido muy positiva, ha sido muy resumida, sí, en el caso que estamos abordando del debriefing, sobre todo muy acertada, ¿no? Has dicho concisamente algo muy cierto, sí, toma tiempo, este es un proceso, el debriefing es una técnica estructurada, ¿no? En el cual mucho va a ayudar la expresividad de los participantes para una mayor comprensión, ¿sí? Para una mayor validación y para una mayor eh, recuperación de los recursos de afrontamiento, de mejora para eventos posteriores, para situaciones posteriores. Bien, les agradezco su atención el día de hoy. Nos encontramos, si Dios nos permite, en la próxima sesión. El día de mañana les estoy enviando el cuestionario correspondiente. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, por favor, háganla saber. ¿Sí? Eh, Nos vemos. Maestra, Dígame. una consulta rápida. A ver, dime. Lo que pasa es que le estoy escribiendo a las muchachas que nos atienden para pedirle el cuestionario y sobre las tareas. ¿Se van a estar mandando las tareas al correo o cómo? Porque fíjese que le escribí 2 veces y no me contestaron.
¿Cómo va a ser todo ese proceso? Déjame yo comunicarme el día de mañana con ellos para que se comuniquen con todos y mejoren ese proceso del cual me mencionas. Y ya no ocurra otra eventualidad como la que me acabas de expresar. ¿Te Sí, parece? porque, o sea, como que ya tenemos tareas acumuladas y para que, o sea, entre todos evaluemos o cómo va a ser las calificaciones, porque no damos respuesta, pues a ver qué nos dice y lo del cuestionario también, maestra. Sí, Ya. no te preocupes, yo mañana lo soluciono. ¿Sí? Oh, ok, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima clase, profesora. En la Hasta la próxima, con profesora. la frasecita de la noche, ¿sí? La universidad es una oportunidad para descubrir nuevas fortalezas. Así que no le huyen. Nos vemos, hasta luego.